Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el segundo mes de este ciclo de charlas que iniciamos en mayo y hoy vamos a comenzar las charlas de este mes con la presencia de Miriam Martínez. Miriam Martínez es magíster en Arquitectura del Paisaje, es la titular de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo personalmente ya hace prácticamente 2 años que nos conocemos, venimos trabajando juntos con todo un grupo en este emprendimiento que hemos recomenzado de reformular la Asociación Argentina de Arbolado. Y ella hoy nos va a hablar sobre su experiencia junto con la cátedra de la facultad, experiencia en centro y planificación, con una charla que la tituló Relevamiento y Planificación en Arbolado Urbano de Alineación. Así que bueno, no quiero distraerlo más el tiempo, así vamos directamente a la charla de Miriam. Tarde es tuya. Hola Carlos, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Hoy estaremos hablando del relevamiento y planificación del arbolado urbano de alineación. Es muy importante tener en cuenta que todos los datos o lo que voy a expresar en la charla están contenidos en lo que es la experiencia de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de UNER. Es también muy importante comentar que nuestras intervenciones, tanto en relevamiento como en planificación, están en el marco de lo que es la provincia de Entre Ríos en Argentina y que muchas de las conclusiones están en relación a estas ecorregiones pertenecientes a la provincia de Entre Ríos y que puede haber cuestiones que difieren respecto de dónde uno se localiza en cuestiones particulares, pero en algunas cuestiones generales puede servir de orientación. Lo primero que quiero contar es que el equipo precursor de estos relevamientos y planificaciones que pertenecía a la cátedra antes de jubilarse fueron la licenciada María Isabel Laurencena y la Magister Science ingeniera agrónoma María Silvia Carponi. Ellas dos hicieron y dirigieron el primer relevamiento y planificación de arbolado urbano de alineación que se hizo en la ciudad de Paraná en el año 1993. A partir de ahí, esa fue la primera experiencia y luego de ahí se sucedieron los relevamientos y planificaciones de Oro Verde en el año 2007, de Maciá en 2011, el segundo relevamiento de Paraná en 2015, el relevamiento de San Salvador en 2017, el relevamiento y planificación de la ciudad de Larroque en 2017 y 2018 y el relevamiento y planificación de la ciudad de Lucas González entre 2018 y 2019. También es interesante que en este momento en la cátedra somos dos personas, quien les habla, Miriam Martínez, y la Magister Science ingeniera agrónoma Marina Butus. Entre las dos es que coordinamos los trabajos de relevamiento y planificación que se han hecho luego de la jubilación de María Silvia Carponi, y tenemos otras personas trabajando con nosotros, trabajan con nosotros becarios y otras profesoras que nos acompañan, como por ejemplo la ingeniera agrónoma Noelia Sattler. También es interesante contarles que con el tema de la incorporación de nativas estamos en un trabajo de investigación para probar en principio el tema de cuál es la respuesta a la formación para árbol de vereda de estas especies también nativas de lo que son nuestras ecorregiones entrerrianas. Se los digo en nombre común: cedrón del monte, anacahuita, sangre de drago, ñangapirí, azotacabacho y chalchal. Y lo que estamos haciendo es un seguimiento de formación en estas especies para ver
de qué manera responden a la poda de formación y eventualmente luego hacer el seguimiento de cómo se comportan en vereda. Lo que quiero recordar y hacer un marco general es que los árboles de alineación, o sea, el arbolado urbano de alineación, está contenido dentro de lo que es el gran marco de la infraestructura verde urbana, que son redes de espacios verdes. Dentro de las infraestructuras verdes urbanas hay bosques urbanos, que son formaciones específicas en las cuales el elemento más importante o definitorio es el árbol, y dentro de esta categoría de los bosques urbanos estarían los árboles en alineación. El arbolado de alineación sería entonces todos los individuos arbóreos que se disponen a lo largo de las distintas vías, sean en ciudades, pueblos o comunas. Es importante también recordar, porque después tiene mucho que ver con el tema de la planificación y las decisiones que tomemos sobre esa planificación, que los árboles, los espacios verdes, los bosques urbanos, las infraestructuras verdes, traen beneficios a las ciudades de distinto tipo. Tanto son ambientales, y dentro de los ambientales podríamos dividirlos en diferentes espectros, pero en general ambientales, sociales y también económicos. Para recordar un poquito de lo que son los beneficios ambientales de los árboles, especialmente de alineación, tenemos que a nivel individual, lo que todos sabemos, a través de la fotosíntesis absorben o fijan dióxido de carbono y devuelven oxígeno al ambiente. También captan particulado del ambiente y lo absorben en lo que es el follaje. Dan sombra, por lo cual están de alguna manera combatiendo el efecto de isla de calor, haciendo que sus copas se interpongan entre superficies que absorben calor para devolverlo luego más tarde. También colaboran con el ciclo del agua, esto en tanto y en cuanto las estructuras de la ciudad permitan que esta función de los árboles, en este caso, sea cumplida, es decir, si va a haber una cazuela del tamaño como para que permita la infiltración, o lo mejor sería un paño verde o un espacio especial que sea infiltrante. Entonces, en el caso de que esas estructuras se lo permitan, también van a colaborar con el ciclo del agua, produciendo absorción. A nivel calle, una de las cuestiones importantes tiene que ver con cambiar o morigerar el clima en la vereda, y esto lo hace especialmente a través del sombreo. También aportan a lo que es la complejidad urbana y la biodiversidad, y también como efecto del sombreo producen beneficios de economía energética, especialmente cuando proyectan sombra en estructuras que estarían iluminadas por el sol, especialmente el sol del oeste, y al interponer la copa y sombrear, hay una menor absorción de los rayos solares y de calor directo, que va a redundar en que en el momento de prender un aire acondicionado, por ejemplo, si bien se necesite prender el aire acondicionado, ese va a trabajar mucho más liviano y va a estar prendido mucho menos tiempo. Puede haber una reducción en lo que es el consumo de energía de hasta un 50%, y especialmente volvemos a recalcar el tema de morigerar las inundaciones o la deriva de agua por las calles, siempre y cuando las estructuras urbanas estén permitiendo este beneficio. Ya en el año 2000, una alumna tesista junto a la cátedra hizo un trabajo de medición de temperatura y humedad en dos arterias paralelas y próximas de la ciudad de Paraná, cuya única diferencia era la presencia y la ausencia de árboles en vereda y la presencia y ausencia de paño verde en la misma vereda. El resultado de esta investigación arrojó que hay una diferencia de 4 a 9 grados de temperatura
entre la calle sin árboles y la calle con árboles. Cuando hay presencia más importante de paño verde es allí en donde hay mayor diferencia, es decir, en una calle sin árboles hay entre 4 y 9 grados más de temperatura que en una calle con árboles. Esto es realmente muy importante porque 4 y 9 grados es una diferencia de temperatura enorme. Y a nivel ciudad, es decir, como sistema, a través de todos los beneficios que brindan los árboles, estarían reduciendo el efecto de isla de calor urbana, estarían reduciendo la cantidad de particulado que hay en el aire y también estarían colaborando con el tema de la infiltración o la deriva de agua en momentos específicos de eventos climáticos extraordinarios. Ahora pasando a lo que son beneficios estéticos del arbolado de alineación en particular, muchas especies aportan floraciones interesantes, algunas tienen colores otoñales y respecto de lo que es la ubicación o cómo se diseña en lo urbano, nos pueden ayudar a tener lecturas mucho más sencillas del sitio y tiene esto que ver con que nosotros tenemos, por lo menos en Entre Ríos y me animaría a decir que en la República Argentina también, salvo algunas excepciones de algunas ciudades, normas de código de edificación que no implican un ordenamiento ni del lugar en donde se va a poner el garaje, ni tampoco de el tipo de forma o de material que debe tener una fachada o del tipo de abertura, del color de la pintura. Entonces, la variabilidad que hay entre la fachada y la disposición de las fachadas es enorme y esta posibilidad de hacer alineaciones por arteria con la misma especie que va a tener la misma altura y la misma estructura, ordena la lectura de la ciudad y cuando uno anda en auto también ayuda a orientarse con puntos del tipo de marca territorial según la arteria que estoy circulando y la especie que está plantada en esa arteria. Esto es un detalle a considerar cuando veamos el tema de biodiversidad, de qué manera vamos a manejar el tema de la biodiversidad, pero lo voy a hablar en ese momento. Y ahora pasamos a otro tema que a veces como que confunde. ¿Qué especies de árboles son nativas del ambiente urbano? Cuando yo hago esta pregunta en una charla presencial, todo el mundo se apura a decirme el fresno, pero no es el fresno. En realidad no hay ninguna especie que sea nativa del ambiente urbano, porque la ciudad es un ambiente artificial, es un ambiente antrópico, no es natural, por lo cual dentro de su constitución o dentro de su ontogenia no tiene en sí misma la producción de especies vegetales. Es una construcción humana que soporta un tipo de vida gregario de los seres humanos como comunidades y cómo se asientan esas comunidades. Es por esto que a los árboles les cuesta muchísimo integrarse a lo que es el ambiente urbano, más en situación de vereda o en situación de arbolado de alineación. Porque si bien en los espacios verdes públicos, en los bosques urbanos o en otras infraestructuras verdes urbanas, los árboles también están dentro de lo que es el ambiente, contexto, clima, ciudad, las restricciones que tienen esos árboles en el contexto suelo de expansión o en el contexto aire para el desarrollo de las copas es mucho menos constreñido que el que va a tener un árbol en la situación de vereda. En la situación de vereda el árbol va a convivir con el hombre y sus acciones, va a convivir con tener un espacio pequeño para desarrollar raíces, lo que a futuro puede producirle un problema de estabilidad, tiene que convivir con diferentes estructuras como cables aéreos o luminarias, por ejemplo,
tiene que convivir con el tránsito específico y el tipo de tránsito que hay en una ciudad, tiene que convivir con la contaminación a la que definitivamente un árbol no está acostumbrada. El contexto aire-ciudad debe ser una de las cosas con el suelo de las más diversas respecto del contexto original de desarrollo de una especie. Va a estar conviviendo con estructuras subterráneas y va a estar anclándose en un suelo que definitivamente no es de ningún modo ni siquiera parecido a lo que es un suelo en la zona o el ambiente en donde ese árbol se desarrolló originalmente. Es por eso que, si ustedes me preguntan si existe un árbol urbano ideal, yo debo decir que sí, existe un árbol urbano ideal. Un árbol urbano ideal debe tener un buen comportamiento sanitario, debe tener un buen follaje y un buen desarrollo, y hasta donde nosotros decimos, y en nuestro clima con muchísima humedad en invierno, debería ser de follaje caduco o semipersistente. En otros lugares en donde no haya tanta humedad, se podría poner especies que sean de follaje persistente. En nuestra zona no, porque las especies de follaje persistente tienen una retención de humedad sobre paredes y veredas durante el invierno. Deben ser especialmente especies que no vayan a transformarse en invasoras de ecosistemas. Deben ser especies que toleren la poda, no porque las vayamos a podar, sino porque si eventualmente hay alguna interferencia y de algún modo deben poder tolerar la poda. Deben ser especies que no tengan espinas, porque son peligrosas, y frutos que no sean ni carnosos ni pegajosos, porque la vereda se transforma en un sitio muy sucio que colabora con la presencia de hongos y moscas, y la logística de limpieza es bastante complicada. Por otro lado, estos árboles deberían tener de origen una forma no tan alejada al tipo de copa que necesitamos en la vereda, para que en el proceso de transformación de una copa original con una estructura muy distinta, adaptada a la forma que debe tener en la vereda, ese ejemplar a través de la poda se haya transformado en un ejemplar potencialmente riesgoso para la calle. También tenemos que a este árbol estamos pidiendo también algo que es paradójico, que tenga raíces que no levanten las veredas, pero que al mismo tiempo tenga buen anclaje para que el árbol no se caiga. Y otra de las cosas que le estamos pidiendo a estos árboles es que toleren el suelo urbano. Y acá un apartado. El suelo urbano tiene gran variabilidad tanto en lo vertical como en lo espacial. Tiene una estructura muy modificada porque ha sufrido procesos de compactación por construcción de calles, de veredas, de pasos de vehículos. Tiene un problema por este tema de la compactación, tiene un problema de aireación y de drenaje. Hay algunos cuyas cazuelas son muy pequeñas y hasta tienen problemas para poder conseguir esa agua. A veces, habiendo cazuela, la superficie no está vegetada y tienen un problema de una costra que no deja que haya infiltración hacia adentro. Hay presencia de contaminantes en el suelo y también hay un cambio del régimen de temperatura en el suelo, y como también hay un régimen de cambio de temperatura en el aire. Pero hay algo que también es importante, que a veces no se tiene en cuenta eligiendo la especie, es que cuando yo tengo un espacio en la vereda y no aprovecho ese espacio para poner una especie que brinde todos los beneficios que estoy invocando, la sombra, el sombreo, la morigeración ambiental de la vereda, la cuestión del ahorro de energía y el ayudar a la ciudad a morigerar el efecto isla de calor, se hace a través de la sombra que proyecta un árbol.
Y este árbol que voy a poner en la alineación debe ser un árbol que tenga buena calidad de sombra. Es decir, debe ser un árbol que me dé la posibilidad de proyectar una sombra de buena calidad. Entonces, ¿existe el árbol ideal para la vereda? Sí existe. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Este árbol ideal para la vereda es inespecífico, es decir, es una idea, una estructura, un modelo, pero no tiene asociada una especie. No es que todas estas cuestiones que le vamos a pedir a este árbol urbano ideal están cumplidas en una especie. Algunas cumplen parte, otras cumplen otra parte. El árbol urbano ideal existe dentro del imaginario de lo que debería ser un árbol urbano ideal, y ahí es donde empieza a tallar el tema de poder ponerle especies a cada situación de un árbol urbano de alineación. Y es desde este lugar en el cual tenemos que empezar a definir qué tipo de verde queremos en la ciudad. Sabemos que, como diría en el manifiesto del tercer paisaje, todo espacio que uno deja vacante es ocupado por el banco de germoplasmas disponible que puede crecer en ese sitio. El punto es que para la vereda nosotros necesitamos una conformación de árbol específica, un modelo específico, unos beneficios específicos y tiene unos contrañimientos específicos, y cualquier especie que crezca espontáneamente en ese espacio o que haya sido plantada espontáneamente por el vecino no llegaría a cumplir estos requerimientos y por lo tanto no llegaría a lo más importante, a cumplir con los beneficios que le estamos solicitando a ese pobre árbol de vereda que queremos que nos dé todo a la misma vez. Es muy importante, voy a recalcar esto creo que varias veces en la charla, tener en cuenta que el ámbito vereda es un ámbito de incumbencias municipal, es decir, entre comillas, el dueño de la vereda es la municipalidad. En este ámbito vereda está nuestro árbol. Como ciudadanos dueños de un inmueble en una ciudad cualquiera, la vereda tiene una figura de comodato. Nos están prestando la vereda y todos sus servicios para que podamos salir de nuestra casa sin que tener que salir directamente a la cinta asfáltica. En este comodato lo que nosotros hacemos es mantener la vereda si se rompe en buen estado, mantener la vereda y en todo caso regar el árbol que la municipalidad nos plantó, pero no tenemos decisión como ciudadanos o como vecinos de una ciudad, de un pueblo o de una comuna de decidir qué árbol plantar o realizar cualquier tipo de intervención sobre el árbol. También es importante recordar que todas las municipalidades o juntas de gobierno deben redactar sus propias ordenanzas, que todas esas ordenanzas están en relación, primero, una ley paraguas provincial, que en Argentina hay algunas provincias que tienen ley del árbol, pero no todas, y que siempre esta ley paraguas provincial va a estar en relación a una ley nacional que no tenemos, pero que ninguna ordenanza puede ir en contra de una ley paraguas provincial en el caso que esa ley exista. Está dentro de las potestades que tiene este gobierno municipal y más que dentro de las potestades debería ser, entre comillas, dentro de las obligaciones, tener un plan maestro de arbolado urbano que hace más fácil el tema de la gestión. Para poder tener un plan maestro de arbolado urbano es indispensable tener o contar con un relevamiento, diagnóstico y planificación de ese arbolado de alineación, y está dentro de las potestades de lo que se va a tener dentro de lo que es el ordenamiento del arbolado urbano en general y de alineación en particular, el tema de tipificar cómo van a ser las acciones respecto de las violaciones o penalizaciones de esa ordenanza. Entonces, volver a rescatar
El arbolado urbano de alineación es de dominio municipal y es su único gestor natural. Dentro de estos, lo que podemos decir es que respecto de el relevamiento y la planificación, como son tareas específicas y extraordinarias dentro de la gestión, no todos los municipios, según su escala, tienen departamentos o técnicos especializados en esto. Y es por eso que muchas veces los ejecutores de los relevamientos y planificaciones según la escala del municipio suelen ser grupos técnicos. Si son equipos grandes, si son municipalidades grandes, equipos técnicos públicos, a veces hay equipos técnicos mixtos y a veces hay equipos técnicos, entre comillas, privados, como estos de la universidad, que en realidad no es que somos privados de origen privado, pero no pertenecemos a la gestión municipal. En relación a ambas actividades, el relevamiento siempre va a estar atado a las metas de uso de ese relevamiento. Se puede hacer en forma de inventario o de censo. El relevamiento en sí mismo como acción es la acción a través de la cual se va a territorio, se sacan datos específicos en diferentes campos de un área en especial sobre un tema o una componente de temas en especial, y con eso que se relevó en territorio se conforma algún tipo de documento que contenga los datos relevados territorialmente. En el caso del arbolado urbano es una base de datos de arbolado. Tiene como resultado un documento que me va a servir como insumo, en este caso a la planificación, pero también vamos a ver después que un censo puede tener incumbencias dentro de lo que es la gestión más allá del tema de la planificación de plantado y renovación en la gestión de arbolado urbano. Respecto de la planificación, a través de los documentos generados a través del relevamiento, es que se hacen análisis y diagnósticos de toda esa base de datos, generando distintos tipos de gráficos o cuadros con combinación de variables. Una vez que se hacen estos análisis, se hace un diagnóstico respecto de cuáles son los entornos morfológicos y cuáles son los datos relevantes que salieron del análisis y del diagnóstico. Los buenos se potencian en la planificación y los no tan buenos se intentan morigerar o hacer desaparecer a largo plazo. Y esto es, o lo que genera es una herramienta para la gestión municipal de ese arbolado urbano de alineación. Entonces, en el caso del arbolado urbano, el relevamiento lo que va a producir como resultado es una base de datos que nosotros le llamamos cruda porque todavía no tienen realizado un análisis de variables. ¿Qué datos se van a relevar en territorio? Van a ser todos aquellos que estén en relación a las metas, al contexto y a las escalas, y las decisiones de cuáles son las metas no son del equipo que está haciendo el relevamiento o la planificación, sino del municipio y de hacia dónde va dirigida esta gestión de este municipio. En el caso del relevamiento, se van a tomar en cuenta no solo las existencias de los individuos presentes, sino también las faltantes, que van a ser todos esos lugares en donde podría haber un árbol y no está. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Una herramienta de gestión y toma de decisiones. Es importante, que por eso lo digo, que la misma base cruda puede llegar a ser un documento para la toma de decisiones. Por ejemplo, en febrero de 2018, en las cercanías de mi casa, había una construcción nueva en donde había un fresno creciendo en la entrada del nuevo garage. Lo cierto es que ese árbol desapareció, y si hoy voy a tomar una foto, que es la foto de la derecha, tomada hace unos 4 o 5 días, vemos que no hay registros de que haya existido un árbol porque se sacó el tocón y se hizo la subida de garaje. El registro está,
la base de datos de 2015 del Relevamiento de Paraná dice que en esa dirección y en ese lugar había un fresno. Así que si la municipalidad quisiera labrar un acta de infracción, estaría en condiciones de labrar un acta de infracción por la extracción incorrecta y no autorizada de un árbol de alineación en la vía pública. Otra de las cuestiones que uno tiene que ponerse de acuerdo es cuál va a ser el área de intervención. Si fuera, por ejemplo, la planificación de un barrio, tal vez se hace solamente relevamiento y planificación solo de ese sector. Si se va a producir un plan de manejo a nivel ciudad, se tendrá que tomar el área de elegido de la ciudad, o si ese plan de manejo se va a cortar a una parte de la ciudad, a una parte de la ciudad, o si se va a poner en valor la renovación de arbolado en riesgo. Es decir, dependiendo de cuáles sean las metas fijadas por los gestores municipales, es que se va a definir cuál es el área de intervención. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad, tanto en un inventario como en un censo, y esto tiene que ver con definiciones de los que son censales más allá del arbolado, tanto en el inventario como el censo se deben relevar todos los individuos del conjunto, del universo o del área que se esté estudiando. Esto no es un trabajo de investigación en el cual se toma una porción de un universo, suponiendo o asimilando que esa porción representa en porcentaje y constitución al universo total. Y ahora les voy a mostrar en la foto que sigue por qué eso es imposible, al menos para nuestras ciudades. Pero quiero hacer hincapié que tanto en un inventario como en un censo se hace el raconto total de todos los individuos pertenecientes a esa población estadística seleccionada. Por lo tanto, en el caso de que la municipalidad no pudiera realizar un censo completo de la ciudad, lo deseable sería que se hicieran censos parciales por área y se fueran trabajando de a porciones de la ciudad y armando una planificación de gestión por áreas, donde la decisión de la municipalidad podría ser áreas nuevas, áreas viejas, áreas en riesgo. Eso también es decisión de la gestión. Pero acuérdense, es el número total de individuos de la población. En el inventario, el recuento es un recuento de los elementos presentes dentro de esa área determinada, y en el censo lo que se hace es tomar otras cuestiones diferentes que se pueden ampliar para caracterizar esos individuos. En el caso del censo se hace el relevamiento en arbolado urbano tanto de los individuos presentes como de los individuos faltantes y del entorno en el cual los individuos están desarrollándose. Entonces, para reafirmar cuánto se releva, se relevan todos los individuos y todos los faltantes de un área determinada. Especialmente en la República Argentina y en Entre Ríos, no hay capacidad predictiva de los datos entre una cuadra y la otra. Es decir, si yo relevo una porción y asumo que el universo es parecido a la porción, estoy cometiendo un grave error estadístico, porque el universo urbano, ya sea contextual como de composición del arbolado, no es un universo asimilable a ningún tipo de homogeneidad por el tipo de historia que tiene la formación del arbolado, al menos en nuestras ciudades. Una de las cosas por las cuales no podemos asimilar que una cuadra sea igual a la otra o que sea una muestra cierta del universo, ni siquiera de las cuadras cercanas, es que, fíjense, de ahora en más, lo digo, me olvidé decirlo en lo del fresno, todas las fotos que van a ver en la presentación, menos la foto de fondo que es la foto de la ciudad de Mendoza, todas las fotos son fotos propias, tomadas en un radio de área de 300 metros de mi domicilio. Quieren decir que ni siquiera estuve buscando un área específica en donde hubiera una variabilidad y paneando la ciudad entera para traer un caso específico. Tomé al azar mi casa como centro
e hice un radio de 300 metros para salir a sacar fotos y ver particularidades. Y fíjense que la foto de la izquierda es calle Babio al 300, se corta en la esquina con una calle que se llama Currejes, y del otro lado, en Babio al 400, tenemos desde una vereda a la izquierda que tiene 1,80 m, 2 metros, a una vereda en la foto de la derecha que es tan ancha que hay una doble alineación de árboles con presencia de chivato y fresno. Quiere decir que la predictibilidad del entorno no es posible en las ciudades de las conformaciones que tenemos. Tampoco tenemos una capacidad predictiva de mapas. ¿Qué quiero decir? Si yo subo y hago una captura a través de cualquier plataforma tipo Google Maps que me permita ver las ciudades de arriba, no tengo predictibilidad de posibilidades de decir acá hay un lugar donde puede ir un árbol y no está. ¿Por qué? Porque lo mismo que hablaba del código urbano, no hay una disposición que diga cuánta cantidad de garajes puedo tener en un frente de tantos metros, a qué lugar, de qué disposición izquierda o derecha pueden estar. Imagínense que esta cuadra otra vez está en el centro sacada la foto con el contenedor de basura. Hacia el norte es la foto de la izquierda, donde podemos contabilizar unos 6 garajes donde no hay posibilidad de tener un árbol. Y hacia el sur, que es la foto de la derecha, tenemos otros tantos garajes más donde tampoco hay posibilidad de tener un árbol. Quiere decir que desde arriba, en ciudades como las nuestras, que no tienen códigos urbanos específicos sobre la fachada y las disposiciones de dónde tienen que estar las entradas y los garajes, no hay posibilidad de hacer relevamiento, ni tampoco tomar una porción como asimilación al universo. Y finalmente, y esto debe ser lo más obvio o más evidente de todos, nosotros hemos tenido a lo largo de la historia una gran plantación anárquica y al azar hecha por los vecinos, por lo cual la composición en especies del arbolado urbano es tan variada que es imposible de asimilar una muestra al universo. Es decir, es imposible, es decir, sería un error estadístico enorme. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que se hace desde el censo? Podríamos decir que tenemos como dos dimensiones. Una es el equipo técnico, que sí o sí pertenezca a la municipalidad, sea mixto, o pertenezca a una universidad o a una empresa privada que se dedique a hacer relevamientos y planificaciones, debe tener un equipo técnico que esté formado en el tema, unos para la tarea del censo específicamente, de la salida a territorio, y otros que estén cualificados para el tema de la planificación, que van a ser las dos tareas que se van a llevar a cabo entre el relevamiento y la planificación. Nosotros desde la universidad lo que tenemos para salir a territorio son censistas, becarios, que siempre tenemos una renovación de censistas que tratamos de manejar, que al menos el 50% de los censistas de nuevas planificaciones o relevamientos hayan sido censistas en experiencias anteriores, y cuando armamos las parejas de relevamiento, que nosotros armamos grupos dobles para salir a territorio, en las parejas de relevamiento nos aseguramos de tener una persona que ya haya participado en otro relevamiento y una persona nueva para entrenar con esa persona, y también tenemos un coordinador que es una persona que conoce muy bien de especies, muy bien de evaluación, y que nos ayuda en territorio cuando los relevamientos son lejos. También nos manejamos con grupos de WhatsApp. Y por el otro lado, dentro de las herramientas hay infinidad de herramientas, desde las menos tecnológicas hasta las más tecnológicas. Nosotros estamos manejando con herramientas bastante sencillas, pero que dan muy buen resultado. Hay aplicaciones, por ejemplo, como hay una que se llama, creo que Arbolar. Esa es rentada, o sea, la municipalidad tiene que pagar la aplicación o alguien tiene que pagar el uso de la aplicación para utilizarla, porque en realidad es una empresa privada, pero las que funcionan así. Y las otras que he visto que son colaborativas,
El problema es que uno no tiene un censo completo por sectores, es decir, si yo tengo una herramienta colaborativa que le doy gratis al vecino y el vecino por propia voluntad o espontáneamente sube su árbol, primero que el vecino es incapaz de reconocer la especie, por lo cual al subir el árbol y la foto tiene que haber un procesamiento posterior y la identificación de un árbol en foto es más complicada que en la calle, no imposible, pero igual tiene que haber un procesamiento de una persona en una segunda instancia. Y lo otro es que los censos son totalmente aleatorios en carga, porque no es que se hace sistemáticamente una pasada por cada cuadra, por cada vereda, a relevar todas y cada uno de los individuos. No es que se haga un relevamiento completo, un censo, un inventario, sino que se está esperando que el vecino tenga la buena voluntad de subir el dato, lo que me da una carga de datos totalmente deficiente por sectores. Va a haber sectores que tengan más datos, otros sectores que tengan menos datos, y una herramienta de gestión de ese tipo no me sirve para hacer una gestión completa. Por eso, sea con una paga o sea con la metodología que nosotros utilizamos, cualquiera debe ser un proceso que se debe comenzar y terminar por áreas y hacerse completo para tener el censo o el inventario terminados. Dentro de lo que es el relevamiento podemos diferenciar distintos pasos o etapas, definir el área a intervenir, que ya dijimos que lo hace la gestión, definir los datos a relevar, que en realidad los definimos nosotros, pero por el tipo de metas que está definiendo la gestión. No definimos las metas, sino que resolvemos cuáles son los mejores datos que completan la información para las metas y los socializamos con los gestores para ver si de verdad les sirven o necesitan a alguien más. Tampoco tomamos la decisión final. Luego se realiza la preparación del material y se eligen, en nuestro caso, los becarios que van a ir a territorio, luego se realiza la intervención en territorio y luego se construye la base de datos cruda. En este proceso definimos el área de intervención desde la gestión, y lo que hacemos desde la cátedra es diseñar, según la cantidad de parejas que vamos a tener, por una división de tiempo, cuántas semanas vamos a utilizar según las parejas que tenemos para relevar todos los sectores. Hacemos una planificación del relevamiento. Respecto a lo que tiene que ver con definir los datos a relevar, ya hablamos de las metas. Nosotros de básico siempre relevamos esto, y aparte a pedido especial relevamos otros datos más, en caso de que la municipalidad así lo solicite. Esencialmente del arbolado se relevan los individuos y las especies presentes. Esto en relación a la contextualidad de la ciudad se relevan por cuadra y con el número de domicilio al cual pertenecen. Se relevan en un orden predeterminado y se relevan también en todas esas cuadras todos los espacios en los que potencialmente podría haber un árbol y ese árbol no está presente. Se van evaluando también comportamientos ecológicos del árbol, la estabilidad, el estado sanitario, plagas y enfermedades, si tiene visibles alguna oquedad, alguna lastimadura, demasiadas ramas enfermas o secas. También se releva el estado de la cazuela. En realidad lo que se releva es la vista externa del estado de la cazuela, y si hay o no levantamiento de vereda, y se estima la edad del árbol a través de una denominación bastante general de árbol joven, maduro o viejo. Del entorno morfológico se releva el ancho de la vereda, el ancho de la calzada, la altura promedio de la edificación, la existencia o no de paño verde y la ubicación del cableado, es decir, a dónde se dispone el cableado, si es por sobre el árbol o por sobre la fachada, que al menos en la provincia de Entre Ríos hay muchas ciudades que tienen cableado todavía por sobre las fachadas, y es muy importante que el entorno morfológico también se releva por cada 100 metros, ¿sí? Hablando de lo de la variabilidad urbana. Para el tema de
preparación y realización del material, se llama a una beca para que se presenten los aspirantes en relación a si ya han participado de otros censos o no. Se privilegia primero todos los que hayan participado de censos, luego se les piden otras cuestiones, se forman las parejas de relevamiento y se van preparando por cada área de trabajo por semana, los planos censales, los materiales de información, todas las cuestiones que tengan que ver con el material que se necesita para salir y territorio, como también el tema de cintas métricas o láser o GPS para localizar elementos. Luego de eso se sale a territorio. Nosotros tenemos dos tipos de protocolo, uno para lugares cercanos que tiene que ver con el reglamento de la Ciudad de Paraná, que fue muy grande, pero estábamos en sitio, entonces se dispuso en varias semanas, y cuando vamos a hacer relevamientos en ciudades que están más distantes, lo que hacemos es permanecer un periodo de tiempo y se realizan jornadas de 8 horas de relevamiento divididas por todas las manzanas que tenemos que relevar. Finalmente, la última etapa del relevamiento es la carga de los datos. Nosotros tenemos una sencilla tabla de Excel interactiva en la que vamos cargando todos los datos, y antes del análisis, ese es el producto de la base cruda donde están todos los datos subidos a esa base de datos. Lo interesante de tener la base de datos en Excel es que, independientemente de otras cuestiones, no se necesita más que la base de datos transportada a cualquiera de las computadoras de la gestión municipal para poder trabajar con tabla de Excel que estamos suministrando. Así que funciona en cualquier computadora y no tengo que estar dependiendo de una base externa o de un almacenamiento externo que de alguna manera pudiese colapsar. ¿Por qué es importante el tema de la planificación? Y volvemos a lo parecido a lo del relevamiento, en el tema de que históricamente nuestras plantaciones en arbolado urbano de alineación han sido absolutamente anárquicas y totalmente al azar, tanto en la localización como en la elección de las especies. En la primera foto, y vuelvo a recordar, todas estas cosas que se ven en las fotos de esta presentación son en un radio de 300 metros de mi domicilio. No fue un lugar especial, extra, donde yo salía a ver cosas extraordinarias del arbolado urbano, sino que es la normalidad del arbolado urbano. En la primera foto a la izquierda se ve una plantación espontánea de una vecina que, con muy buenas intenciones, compró los fresnos que no deberían estar plantados en ese lugar, porque la planificación ni de calle Babio, que se ve en el cartel, ni de calle Libertad tienen asignados fresnos como especie. Número uno, no fue a preguntar a la municipalidad qué tenía que plantar, sino que decidió de motus propio plantar lo que quiso. Contrató a una empresa privada, o sea, un vivero, para abrir la cazuela y plantar los árboles, y las plantó también donde quiso. Es decir, todo, no importa el paradigma que uno maneje sobre arbolado urbano, no hay plantación en las esquinas de las ochavas. O sea, la alineación última de plantación es la línea diagonal de la ochava, por lo cual estos dos fresnos, cuando crezcan, van a tener la potencial posibilidad de ser extraídos. Y el problema de cualquier error en la plantación de una especie en la vereda es que el único que paga el precio por esa mala plantación es el ejemplar arbóreo que está plantado en la vereda. Casos como estos suelen suceder cuando estos árboles tengan el tronco desarrollado, sucede un accidente, haya un accidentado grave o tal vez un muerto, y va a ser ahí en el momento en que van a decir: uy, estaban plantados en la ochava, ¿quién dejó que los plantaran? La vecina lo hizo sola. Entonces, dado este y otro, por ejemplo, la presencia de ese gomero enorme que ha levantado la vereda y que, pobrecito, ya sufrió las consecuencias de la poda, que es en la foto subsiguiente, o la colocación de un ligustro en una vereda que no puede ser arbolable,
Nosotros definimos como arbolables veredas que tienen por lo menos 2,20 metros de ancho. Menos que eso hay que buscar otra estrategia, pero no se puede arbolar de manera tradicional. Ese pobre árbol que está contra la fachada o este otro chivato que está ocupando todo el espacio calle, todo el espacio vereda, levantando la vereda y produciendo un problema para la gente que está circulando, y por ahora no ha dado ningún problema, y nosotros siempre decimos en las planificaciones, y esta es nuestra frase de cabecera, nosotros siempre sacamos como un ranking de porcentaje de especies no deseables en el arbolado. Está bueno recordar que en el arbolado urbano tenemos como no deseables especies que vayan a crecer muy dimensionadas al espacio en que están, como por ejemplo ese árbol que está ahí abajo, especies que tengan un desarrollo de raíces muy grande, como por ejemplo son ese gomero o los ficus o los sauces, o que tengan raíces gemíferas y desarrollo extremo, como todo lo que tiene que ver con álamos, o por ejemplo especies que van a producir invasión en ecosistemas, como por lo menos en Entre Ríos, paraísos, ligustros. Tenemos como no deseables en el arbolado Acer negundo, porque de verdad tiene muy mala tolerancia a la poda. Entonces tenemos un ranking de especies no deseables. Siempre lo que decimos es esto: a pesar de que esa especie es no deseable en el arbolado y teniendo tantos espacios defaltantes, vamos a intervenir en extraer la especie no deseable cuando marquemos para nosotros lo que es que pase el límite del punto de daño. Es decir, si tiene raíces agresivas, cuando tenga un límite de haber levantado la vereda en tanto, la vamos a extraer. Si potencialmente un acernegundo se pone peligroso o riesgoso, se va a extraer en ese momento. Pero todo verde es mejor que ningún verde. Teniendo tantas vacantes en el arbolado urbano, no nos podemos dar el lujo de sacar lo que hay. Primero hay que terminar de plantar lo que falta, sin perder de vista que en la base de datos hay todos unos apartados sobre especies que están más viejas, sobre el estado sanitario, sobre estas especies no deseadas, y que podemos tener distintos equipos de la municipalidad trabajando, uno sobre reposición, otro sobre planificación de nuevas plantaciones, otro sobre riesgo. Un liquidámbar, por su forma, no puede estar en arbolado de alineación, porque es un árbol que tiene tronco vestido, y pobre árbol, tenemos que deformarlo completamente para producirlo como árbol de vereda. Un ficus, definitivamente, por el tipo de crecimiento y el tipo de raíces, no puede estar en arbolado urbano. Un ciprés tampoco puede estar en arbolado urbano. Un pino tampoco puede estar en arbolado urbano. Un pobre aromo que está luchando por recuperar su forma a toda costa, es también complicado que esté por lo menos en esta situación de arbolado urbano de alineación. Fíjense la deformación que tiene en esa copa, y que potencialmente esa estructura puede llegar a ser riesgosa. Y por otro lado, y esto es algo que a veces la gente no termina de dimensionar, cada espacio en el arbolado urbano es muy valioso por los beneficios que presta. Y yo no puedo desperdiciar, entre comillas, ese espacio en el arbolado urbano con un árbol que no va a brindarme los beneficios ambientales correctos. Es decir, una tebetia o una palmera, una por su dimensión y otra por su estructura, es un espacio de verde urbano desaprovechado lastimosamente. Entonces hay muchas razones por las cuales yo tengo que intervenir en planificación para que el arbolado se plante ordenado. Y otra cosa que me estaba olvidando, por ejemplo, en tema de paraíso, el tema es el amarillamiento del paraíso, que ha diezmado en Paraná. Nosotros tenemos el registro de la planificación del 93 y el registro de la nueva planificación de 2015, por eso es muy importante realizar relevamientos periódicos, y también es muy interesante que la municipalidad pudiera
poner a una persona a mantener la base de datos actualizada con todas las gestiones que se fueron ejecutando en las distintas áreas. Retomo y decía que entre el 93 y el 2015 en la ciudad de Paraná se perdieron alrededor de 10.000 ejemplares de paraíso por amarillamiento. El resultado que arroja la planificación del 2015 es que faltan alrededor de 16.000 árboles. 10.000 de esos 16.000 son los paraísos que se murieron por amarillamiento. Por lo cual es muy importante en la planificación también tener en cuenta el tema de la biodiversidad, que después vamos a hablar. Una etapa de gabinete, la planificación, realizada por otro equipo técnico distinto que el equipo técnico censista, y que el producto que va a ser la propuesta de arbolado, que va a contener toda la base de datos completa, ya no cruda, sino con todos los análisis y los diagnósticos realizados allá dentro de la misma base, con todos los análisis y los diagnósticos especificados en un documento, más toda la propuesta de especies por arteria con cantidad y por cada numeración y altura de cada una de las calles, más los cálculos de faltantes y necesidades para la gestión y unas conclusiones respecto del trabajo realizado. Esta propuesta de arbolado se va a transformar o es un insumo para el plan de manejo de arbolado urbano que va a ser la gestión municipal correspondiente a la ciudad. Dentro de lo que es la planificación, se podrían etapabilizar de la siguiente manera, aunque todos los que hayan hecho diseño de cualquier tipo de paisaje o cualquier tipo de diseño saben que estas etapabilidades se van como mezclando en un solo proceso, pero está bueno separarlas como para hacer un análisis de cuáles son las tareas que se hacen en esta etapa de propuesta, que serían análisis de datos por categorías, diagnósticos de factores positivos y negativos, el diseño específico de propuesta, la redacción de la propuesta y la comunicación de la propuesta. El análisis de datos por categoría, nosotros que lo hacemos, por ejemplo, en tablas de Excel, se hacen todos los análisis por sectores y se relacionan las variables, se sacan cuadros y barras. Todas estas relaciones de variables están guiadas por las metas de las que hablamos al principio. Dentro de estos análisis de datos por categoría, esto está en una placa de una comunicación a la población, pero van saliendo cosas parecidas a estas de porcentajes, cantidad de individuos, tortas, de este tipo de análisis de variables se hace. Luego, con todos esos análisis de variables en manos, se van relacionando los distintos datos de esos análisis para que sirvan para el diseño de la propuesta, es decir, se ven bien en una misma vía cuántas cuadras hay angostas, cuántas no, cuántas propuestas por vías hay que hacer, se van como desmenuzando todas esas cuestiones y es ahí que todos esos datos sirven para que en la propuesta uno pueda profundizar sobre los factores positivos que salieron en el diagnóstico y tratar de enmendar o morigerar a largo plazo estos factores negativos. El diseño es casi artesanal, se va diseñando la propuesta de cada vía teniendo en cuenta que cada decisión de especies a tomar se toma por cada entorno morfológico, es decir, si en una misma calle hay dos tipos de entorno morfológico, habrá una propuesta diferente para cada entorno morfológico. No se mantiene la misma propuesta para toda la circulación. Hay atrás un paradigma de cuál es la ciudad futura que está planificando ese municipio y cuáles son las legislaciones locales y provinciales. Respecto de esto, también es importante tener en cuenta que para el diseño de la propuesta se ponen en valor no solo lo que yo voy a incorporar, sino que teniendo la existencia más lo que voy a incorporar, se pone en valor el criterio de biodiversidad. Como verán, hay una gran variabilidad de opiniones respecto de cómo debe ser el criterio de biodiversidad. Uno es de Phillips, que habla de un 10% por familia y un 5% por especie. El Servicio Forestal de Estados Unidos habla de un 30% por familia, 20% de género, 10% por especie. Independientemente de cuál sea el número específico, es algo que tenemos que tener en cuenta porque pasan cosas como el paraíso y el amarillamiento.
Y también tenemos que saber de qué manera lo vamos a manejar. ¿Qué quiero decir con esto? Uno toma el total del relevamiento más las incorporaciones y es así que saca el porcentaje del criterio de diversidad elegido, pero también es importante de qué manera se va a ordenar. El criterio de biodiversidad funciona en el global del arbolado. Para poder cumplir también con estas metas estéticas de ordenar la lectura de la ciudad, de hacer que el arbolado funcione como una marca territorial, al menos desde donde nosotros lo vemos como paradigma, es deseable que cada arteria tenga una única especie. También sirve en el tema de gestión de arbolado a nivel poda o a nivel interferencia con otras cuestiones de la ciudad, que cuando una sola arteria tiene una sola especie, el manejo se hace un poco más sencillo, a nivel manejo se hace más sencillo. Es por eso que nosotros lo manejamos de esa manera, cumplimos con los criterios de biodiversidad en el general de la plantación, pero disponemos los árboles por especie en las mismas vías o partes de las mismas vías. Como ven acá, por ejemplo, es una constante la aparición de fresno en gran porcentaje, por arriba del 27% en la mayoría de los arbolados que hemos relevado. Esto es realmente un problema grave, porque si hubiere algún tipo de problema de interferencia de plagas o enfermedades, esto es grave porque si hubiera algún problema con este tema del corrimiento de las fronteras sanitarias con plagas o enfermedades que atacara solamente a fresnos, estaríamos perdiendo gran parte del arbolado. Imagínense que en la ciudad de Paraná, habiendo 72.000 individuos existentes, estaríamos hablando con el 31% de un poco más de 25.000 individuos perdidos en un corto periodo de tiempo que habría que sumar para la reposición. Siguiendo con el tema de la propuesta y hablando del tema del paradigma, hay distintas maneras de hacer arbolado, de alineación, dependiendo cuáles son los criterios y las metas a cumplir. Vuelvo a insistir, en todo lo que es relevamiento y planificación, el contexto, la escala y el paradigma son muy importantes porque van a dar lugar a una estructura determinada de arbolado urbano. La foto de la izquierda es una foto de Francia, que yo la tomé porque realmente me sorprendí. Era la primera vez en mi vida que veía un árbol en la calzada. Cazuela es bastante grande, fíjense que es del tamaño del coche, pero no suma demasiado al tema de la impermeabilización. La vereda está totalmente impermeabilizada. Otro de los paradigmas que podemos incorporar, que sería bueno que empezáramos ya a incorporarlos en nuestras nuevas planificaciones, haciendo la salvedad, vuelvo a insistir en la contextualidad ambiental y que Argentina es en su mayoría, es decir, más del 70% árida y semiárida. Hay ciudades que no necesitan estas estructuras, pero todos los que estamos localizados en zonas del resto de esa Argentina árida y semiárida, en las que, por ejemplo, en la ciudad de Paraná caen 1.000 milímetros al año y tenemos episodios extraordinarios con caídas de lluvias muy copiosas que el sistema tradicional no alcanza a desaguar, tendríamos que estar ya pensando en arbolados urbanos en relación a construcción de resiliencia frente al cambio climático y empezar a diseñar estos arbolados urbanos con banquetas que capten el exceso de lluvia, lo demoren y después lo entreguen al sistema de drenajes, transformar los paños verdes en superficies permeables, agregar algo de verde en el centro que no tape la visión de la persona que camina, y también sería interesante desde el tema del ordenamiento de seguridad de las ciudades incentivar a que solo se debe cruzar por las esquinas. Este tipo de estructuras, más los paños verdes bien organizados que con plantas herbáceas o arbustos bajos que no impiden la visión ni de los conductores ni de los transeúntes, sería muy interesante para el ordenamiento también del tránsito de las ciudades. Otra de las opciones tendríamos que empezar a pensar qué tipo de arbolado va
en lugares en donde no se puede arbolar de manera tradicional, es decir, que tenemos veredas que tienen menos de 2,20 metros de ancho, como es el centro de la ciudad de Paraná, que perfectamente se asimila a muchos centros de muchas ciudades de la República Argentina. Y finalmente tenemos el tipo de arbolado tradicional, con la foto del lapacho blanco, en donde puede perfectamente caber un árbol en su paño verde. Una vez que tenemos diseñada la propuesta, se pasa a la etapa de redacción, cuyo producto va a ser este informe completo que describimos antes, más la base de datos. Van a ser dos cuestiones diferentes, sea cual sea el tipo de herramienta que estemos usando. Tal vez la base de datos no va a ser un Excel, va a ser una base de datos específica colgada en la nube, con contraseñas para entrar y buscar datos, lo que sea, sí o sí, la municipalidad debe contar con esa base de datos, no solo con las conclusiones que nosotros realizamos para este gestor municipal, y es el único que tiene la potestad de usarla y compartirla. Luego de esto se pasa a la comunicación de la propuesta. En este caso, la nuestra, que es ser una institución del Estado que está trabajando a través de un acta acuerdo con el municipio, se hace un eleve de informe de la propuesta, y en los casos en que el municipio así lo requiera, se hace una comunicación de resultados a la comunidad a través de charlas y otras acciones. Nosotros normalmente, cuando se hacen comunicaciones de resultados a la comunidad, siempre empezamos la charla con una charla que habla sobre los beneficios de los espacios verdes en las ciudades, como para tener una instancia de educación general para empezar a construir otra idea respecto del verde urbano. En esta placa están contenidos los documentos que sirvieron para armar esta presentación, más allá de todo lo que son los documentos que tenemos en la cátedra respecto de las experiencias de trabajo de los censos y planificaciones realizados. ¿Qué acciones fueron realizadas a partir de ese censo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, en base al trabajo que hizo la Facultad de Agronomía, como bien estaba explicando Miriam, empezamos a cambiar el tema de las proporciones de producción de las especies que estábamos haciendo. El tema del fresno, que es lo que comentaba Miriam, del gran porcentaje que tenemos en la ciudad, fue drástico el viraje de la producción que hicimos. Y nos propusimos que en más o menos 5 años estaríamos, si nos apoyan las autoridades en el tema de todo lo que es insumos, herramientas, personal, que muchas veces es complicado, en 5 años estimamos que podemos estar produciendo desde el vivero municipal los faltantes que salió en ese relevamiento tan bueno que hizo Miriam y la gente de la facultad. Muchas gracias y muchas felicitaciones, dicen todos por el chat, lo puedes estar viendo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido de algo, y creo yo que una buena charla nos deja con las inquietudes de seguir averiguando del tema, y eso espero que haya pasado en la gente que esté escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, nos seguimos escuchando el viernes próximo. Excelente la experiencia, muy interesante todo. Te agradecemos mucho la exposición, tu tiempo. Sobre todo que la facultad y la universidad recurra, seguro. y la municipalidad recurra a la facultad para tomar el conocimiento. Un lindo ejemplo, ¿verdad? Chicos, la semana que viene nos encontramos nuevamente. Vamos a estar con una experiencia, nos vamos del litoral a La Pampa, provincia de La Pampa. El ingeniero forestal Ramiro Vicente nos va a comentar, nos va a hablar, nos va a dar su experiencia